Bueno, en esta segunda temporada hemos tenido la oportunidad de hablar con gente maravillosa y hoy no es la excepción. Tenemos con nosotros a Rocío Gómez, que fue cofundadora de Autu y cofundadora de la Fundación 100%, y a Laura Guzmán, que en este momento es coordinadora técnica pedagógica del proyecto Río Juego Aprendo de IOT. Bienvenidas y gracias por estar acá. Bueno, Anita, muchísimas gracias. Feliz también de estar en este espacio, compartir con Rosy también. Y pues bueno, qué rico tener esta conversación el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También muy ilusionada de poder compartir hoy con ustedes. Bueno, pues bienvenidas. Y hoy queremos hablar de un tema que nos mueve mucho y en estas semanas que salió esta película Inside Out de Intensamente, que todos estamos hablando de esto y además que nos movió también un poco a quienes la vimos, pues queremos hablar de todo lo que es desarrollo socioemocional de los niños y las niñas, sobre todo en primera infancia, que es como el tema que nos atañe a nosotros acá, ¿cierto? Y para eso, pues entonces la idea es como hablar un poco de cómo acompañar a los niños en este desarrollo socioemocional y gestionar estas emociones que por ahí vimos, ¿no? En la película. Entonces, para comenzar, pues me gustaría que se presentaran un poquito y nos contaran de su experiencia y recorrido en la primera infancia, en el tema de primera infancia. Bueno, yo soy Laura Guzmán, coordinadora técnica pedagógica del proyecto Río Juego Aprendo, pero ya llevo ya casi 13 años en IoT. Mi recorrido ha sido como maestra, ha sido como profesional pedagógica, líder de proyecto y pues bueno, he tenido la oportunidad de también estar con muchos niños en distintas ciudades, con muchos maestros y pues ya hace 2 años en mi rol como mamá. Entonces también creo que el camino recorrido con la primera infancia ha sido amplio. Gracias, Laura. Rosy, cuéntanos un poquito de ti y tu recorrido en primera infancia. Ajá, por supuesto. Bueno, a diferencia del Aura, yo no he tenido la oportunidad que me encantaría de estar tanto tiempo rodeada por niños. Me encanta estar cerca de los niños y las niñas. No he tenido tanto esa oportunidad. Mi experiencia es más desde los escritorios. Yo, para empezar en este tema, hice una maestría hace ya 20 años en la que tomé varias materias relacionadas con el tema de primera infancia, hice mi tesis en este tema y luego también en términos de estudios tuve la posibilidad de certificarme en liderazgo ejecutivo del desarrollo infantil temprano en la Universidad de Harvard y en el plano laboral he podido trabajar en este tema de primera infancia en el Ministerio de Educación, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en IO2, por supuesto, en organizaciones como Casa de la Infancia y la Fundación Bernard Balir, y a nivel internacional con una organización, un centro de pensamiento en Estados Unidos que se llama The Rice Institute, donde he podido trabajar en estudios de diferentes partes del mundo. Y lo más reciente que hice fue apoyar el diseño de la política pública de desarrollo infantil temprano, con una mirada integral en dos países que se llaman Marshall Islands y Micronesia. Bueno, ¿no? Qué honor estar aquí con ustedes y además desde las diferentes experiencias poder compartir sobre este tema de gestión emocional, que además puede llegar a ser un reto para las familias y los educadores, ¿no? Entonces, pues empecemos, ¿les parece si entramos en materia? Y entonces la primera, digamos, pregunta que les tengo es, ¿cuál es ese reto de la gestión emocional de los niños y las niñas? ¿Cuál creen ustedes que es ese reto más grande o más importante que han podido identificar en su experiencia? Pues en mi caso, lo que yo destaco es algo que todavía tenemos los adultos y que entre más rápido empecemos a cambiar incluso una cultura desde la primera infancia, vamos a ayudarnos como sociedad. Y es esto que llamamos a veces de las emociones positivas y negativas. Y después de clasificarlas así, que no es necesario clasificarlas así, es tratar de negar o de aislarnos o de no sentir esas que llamamos negativas, ¿no? Porque lo que hacemos es que culturalmente estamos acostumbrados a que unas emociones que son muy típicas de la primera infancia, como la rabia, la frustración, la tristeza, las acallamos, las aislamos, las sacamos, ¿no? Y eso pasa por varias cosas, entonces demos como una repasada desde varios ángulos. Uno, a nivel fisiológico, que está demostrado, el llanto sube la tensión de las personas que están oyéndolo, de las personas que están alrededor, ¿no? Entonces, por eso es que no solamente haces al cuidador, sino cuando estamos en un espacio con más gente, si hay alguien llorando, eso sube la tensión. Entonces, a nivel fisiológico nos afecta y entonces como que buscamos como algo externo para eliminarlo. De otra parte también está que no nos han enseñado ni a manejar nuestra propia tristeza, por ejemplo, frustración o rabia, ni, y mucho menos acompañar a otros. Y lo que ahorita estamos haciendo como adultos es acompañar a esos otros, en este caso niños y niñas, en primera infancia,
a que puedan procesar esas emociones, que sería muy fácil decirles como estás triste, está bien estar triste y eso se siente de cierta forma en el cuerpo y en la cabeza, digamos, pero como no nos han enseñado, lo que hacemos es replicar, no enseñárselos a los más pequeños, sino que hacemos es como trasladar, heredar esas formas de comportamiento. Entonces lo que hacemos es que es una situación extraña y queremos salir rápida de ella, como, no, no llores, no, no, por favor, no llores, no te pongas así, ¿no? ¿Y cómo solucionamos? Te doy un dulce, te doy un chocolate, te distraigo con algo, ¿no? En vez de ayudar a que procesen esa emoción. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, algo que me parece muy típico y es, por ejemplo, un funeral, y eso muestra cómo como adultos manejamos las emociones, que queremos rápido salir con esa frase de cajón de, ay, no sé, hay cosas como lo siento mucho o algo que oigo mucho que me da mucha tristeza en estas como matanzas masivas que hay en Estados Unidos que se han vuelto tan comunes en los colegios y demás. Y siempre está la misma frase de mis pensamientos y mis oraciones están contigo. Y ya se volvió fue una frase de cajón por salir del paso, cuando realmente lo que queremos es eso, como huir de esa situación tan incómoda. Entonces, aquí lo que tenemos que ayudar a los niños es a validarlas, a que las identifiquen, a que las validen y que no es, ninguna está buena ni mala. Lo único que traen las emociones es información útil. Y nosotros usamos mucho en 100% una comparación y es, las emociones son como el clima, como el pronóstico del clima. Entonces uno puede decir, no, yo mejor no miro el pronóstico del clima porque qué tal que llueva y yo no me quiero mojar. No, pues lo que tienes que hacer es sacar la sombrilla, sacar las botas de caucho, ¿no? Como cosas que te ayuden en vez de negarte a ver lo que está pasando. Entonces un poco es como esa invitación. Y otra cosa a veces que nos pasa también es que nos da dolor, otra cosa que nos pasa es que nos da dolor que nuestro hijo, nuestra hija o nuestro estudiante esté triste porque nos duele a nosotros. Entonces también, ya no solamente por la incomodidad que sentimos nosotros, sino porque por empatía no queremos ver esa tristeza, ese dolor, esa frustración en esa persona y tratamos de que no lo sienta, de que pase por un ladito, de buscarle un atajo. Y lo que tenemos que hacer ahorita nosotros es acompañarlos, apoyarlos a que, como les decía, aprendan cómo se siente eso en el cuerpo, cómo se siente en la cabeza. Y cuando sepan cómo se identifica, que le pongan un nombre y que encuentren diferentes estrategias de acuerdo con sus personalidad, la cultura en la que viven, el espacio donde están en ese momento, a que la puedan procesar y regular, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que mencionan mucho las familias, es como la rabia, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bien, tienes derecho a tener rabia. Lo que es diferente es cómo vas a regular esa rabia, ¿no? O sea, como qué está permitido y qué no para regularla, pero sentirla, claro que puedes sentirla y ojalá rápidamente empieces a identificarla. Y bueno, el extremo de esto son las pataletas, ¿no? Que a todos nos han tocado en la primera infancia, especialmente en ciertas etapas del desarrollo en esa primera infancia. Y ahí simplemente es que hemos llegado al nivel de intensidad más alto que hemos podido tener, ¿no? Como de sentir esa emoción y está como en nuestras manos no castigarlos, ni usar el tiempo fuera, ni gritarlos, ni regañarlos, sino ayudarlos a bajar esa intensidad, acompañarlos en eso y así vamos a poder decirles, ya cuando estemos calmados, con anticipación, cómo es que vamos a manejar este tipo de situaciones en el futuro. Gracias, Rosy. Yo creo que es súper valioso todas las ideas y le voy a dar la palabra a Lau y luego paso una pregunta que como que conectas justamente frente a esta cosa de los comportamientos y las emociones, ¿no? Y cómo como padres o educadores al final nosotros estamos como en este juego de ayudarles a gestionar las emociones al mismo tiempo que estamos gestionando comportamientos de nuestros hijos o estudiantes. Pero entonces le doy la palabra a Lau. Complementando lo que dice Rosy, y es muy valioso también reconocer en nuestro rol como educadores también y como familias, y es transformar ver esos desafíos a verlos como unas oportunidades, ¿sí? Unas oportunidades también a reconocer esas emociones de los niños, pero también las emociones de nosotros mismos. Y creo que ahí está el reto también, porque si a nosotros como adultos nos cuesta reconocer una emoción, pues cómo pretendemos que los niños lo logren. Entonces lo que dice Rosy es clave también, acompañarlos, cómo le ayudamos a nombrar esa emoción con el fin de que pues ellos puedan ir identificándola y estoy pues completamente de acuerdo, no hay emociones negativas, no hay emociones positivas, las emociones hacen parte del ser humano, ¿sí? De nuestra vida como ser humano y que nos acompañan toda la vida, que creo que a veces también pensamos que estas emociones es solamente de los niños pequeños, nosotros como adultos lo tenemos, pero sí es cómo les brindamos estas
herramientas también para gestionar en las situaciones cotidianas, que eso también es clave, ¿no? En la vida cotidiana, tú en un día puedes estar feliz, puedes pasar a la tristeza, puedes pasar a la rabia, puedes pasar a la calma. Entonces creo que también es como los acompañamos y pues ver eso, pasar de desafío a una oportunidad también de aprendizaje. Y yo creo que ahí, tú lo mencionas brevemente, pero creo que es un gran regalo de ser educador o padre o madre, o familia, pues en general, y es la oportunidad que nos da para el niño, como oportunidad de aprendizaje para el niño, pero oportunidad también para nosotros, porque al final, justo lo que decía Rosy, ahorita lo mencionabas, de darnos cuenta que nosotros tampoco hemos aprendido de al no haber aprendido a identificar mis emociones, a reconocer estrategias, a saber cómo gestionarlas, a ver lo que decía Rosy de esta información valiosa que nos da cada una de esas emociones, pues entonces nosotros también estamos en ese proceso de aprendizaje. Y entonces me paso ya a la otra pregunta que es más relacionada con, bueno, cuando le preguntamos a los padres, educadores o familias y les decimos cuál es como su reto de gestión emocional, normalmente mencionan comportamientos, pataletas, no me hacen caso, etcétera. Y ahí hay como varios elementos imbuidos en lo que es una gestión del comportamiento que incluye la gestión emocional. Entonces ahí ustedes, ¿cómo responderían un poco para que nosotros como educadores y padres y familias logremos reconocer qué elementos hay ahí y cómo podemos apoyar pues a los niños y las niñas? Bueno, Anita, bueno, también me olvidé contar que pues tengo una certificación en disciplina positiva y pienso mucho también en los principios de la disciplina positiva. Y es ver que también el comportamiento no es algo nuevamente negativo o positivo, sino que el comportamiento también me está mostrando una necesidad de pertenencia también de las niñas y los niños, ¿sí? Cuando el niño tiene determinado comportamiento me está queriendo decir algo, entonces yo como con todos los sentidos también puedo identificar pues qué es lo que necesita, tal vez necesita más tiempo de calidad, tal vez necesita que lo escuche más, necesita que juegue más con él, eso creo que también es clave. Pienso en otro principio también que es el respeto mutuo, ¿sí? Y algo clave también, digamos, en este tema del comportamiento y del reconocimiento de las emociones, es que el respeto no es solamente hacia el adulto, sino también hacia el niño. Y eso es fundamental, y eso es de establecer estas relaciones horizontales, que es respeto, pero también cómo empezamos a crear estas estrategias de respeto mutuo. Y creo que también traería un tercer principio, que es la firmeza y el afecto. La firmeza hace referencia también a poner esos límites de una manera muy respetuosa, pero también ese afecto con esa calidez que también merece el niño, esa relación, ese trato digno. Y mira que se transforma también esta mirada de ver el comportamiento como algo negativo, sino que hace parte de la vida, nos permite reconocer esa emoción y pues creo que es parte de estos principios nos ayudan también como ir transformando esa mirada. Súper, muchas gracias. Y Rosy, ¿tú qué piensas como de este baile, digamos, un poco entre la gestión del comportamiento, la gestión emocional? Ajá, completamente de acuerdo con lo que Lau acaba de decir, no me voy a repetir. Yo también estoy certificada en disciplina positiva y también traigo mucho de eso en mi equipaje, pero sí quisiera complementar con que a veces lo que sentimos, sobre todo cuando hablamos de esta mezcla de amabilidad o afecto y firmeza, es como decir, ay, no, ahora entonces está perfecto, como que se porten mal. No hay que confundir una cosa con la otra. Una cosa es que seamos capaces de identificar y nombrar nuestra emoción y otra cosa la forma en que nos comportamos. Pero como también lo dijo Lau, el comportamiento también está mostrando cosas que no vemos y por eso en disciplina positiva usan este iceberg que dice, usted ve la puntica del iceberg, pero debajo hay una cantidad de cosas, que puede ser incluso que tiene sueño. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo no soy tan buena persona cuando tengo hambre y tengo sueño, yo, a esta edad. Entonces imagínense uno de 2, 3 años, pues no más con cosas tan básicas, de verdad, necesidades básicas como el sueño o el hambre, eso ya nos afecta, pero pueden estar pasando muchas más cosas en la vida de este niño o de esta niña que está comportándose de una forma que a nosotros nos parece retador, pero que posiblemente es completamente acorde a la etapa de su desarrollo en el que se encuentra. Entonces, acuérdense, lo que no está, digamos que podemos ayudarles a cambiar es cómo se regulan o la forma en que se comportan dentro de este marco de amabilidad y firmeza, pero hay que entender que están pasando cosas detrás. Entonces, en esto que les decía, retomo la idea de que no es que ahora todo está perfecto lo que hagan, no, es que validar que estén teniendo una emoción nos va a ayudar a que no sea como que se desborde esa emoción porque les estamos desde muy pequeños dando herramientas. Entonces hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, si puedes nombrarla, puedes domarla.
Entonces, lo que nos quiere decir esto es, a medida que el niño y nosotros como adultos aprendemos a entender cuál es la emoción que estamos sintiendo, eso hace que ya podamos saber cuál es el remedio para eso. Es como decir, es como un diagnóstico. Entonces, si a mí me diagnostican que tengo un problema en el colon, pues me van a dar un remedio para el colon. Pero si investigo más y me doy cuenta que el problema es con el hígado, no me va a servir para nada el remedio del colon. Entonces, tan pronto yo sepa ese diagnóstico, que es qué emoción estoy sintiendo, puedo empezar a hacerlo. Y así, entonces un primer paso es nombrarla, que les validemos, que como les digo, repito, porque hay papás que dicen, pero ¿por qué ahora todo está bien? No, esto es rabia, esto es tristeza, esto es frustración. Y cuando empezamos a que ellos puedan describirle incluso cómo se siente en tu cuerpo, como ay, yo siento como dolor de estómago cuando me da rabia, ¿tú qué sientes? Y ellos empiezan a aprender. Y lo otro es que no juzguen, de nuevo, no traspasemos de una generación a otra, esto es malo que lo sientas, no. Simplemente es, lo puedes sentir y lo que sí te vamos a ayudar es a regularla de una forma que sea, como decía Lau, respetuosa conmigo, contigo y con el espacio y las demás personas que nos encontramos en una situación específica. Creo que es súper importante varias cosas que mencionan de primero entender que hay ciertas cosas de comportamiento que son normales a cierta pues, etapa del desarrollo, pero que eso no significa que nosotros no podamos hacer un trabajo de gestión emocional que involucra la validación de la emoción y para mí cuando las escucho validación es como darle lugar, ¿no? Es como aceptar que eso está ahí, no necesariamente es decir desde el punto de vista de que como, está bien que te comportes así, sí, puede que no, pero la emoción en sí misma sí, o sea, le doy lugar, le doy voz, etcétera. Pero entonces esto me trae algo que es la sensibilidad que tiene que tener el adulto, porque como los niños, pues lo mencionábamos, están aprendiendo también a hacer un poco esto, seguramente vamos a ver cosas físicas, una cara, un gesto, un grito, no sé, algo que me represente o como que me hable de esa emoción, pero entonces, ¿qué consejos podríamos dar de nosotros como en esa sensibilidad de adultos de poder ir hasta el punto de validar una emoción a un niño en donde esa emoción en su expresión no es tan clara? Lo primero es esto de no juzgar las emociones, ¿no? Porque es que somos muy buenos en volvernos los jueces de esto es bueno y es malo, y es normal porque vivimos en una cultura que también nos pide que estemos clasificando bueno y malo, y a veces eso es útil para nuestro cerebro que tiene que tomar tantas decisiones al día que le queda más fácil irse a los polos, ¿no? Y en este caso hay que ir saliendo del juez emocional y más bien, como nos invita Mark Brackett de la Universidad de Yale, convertirnos en científicos emocionales. Entonces, en esa medida, lo que sería muy útil para estos niños y niñas es, como están pequeños, algunos ni siquiera tienen forma de hacerlo, es ayudarles nosotros a ver cómo es su lenguaje verbal y ayudarles a ellos que vayan entendiendo de ese lenguaje no verbal, perdón, lenguaje no verbal. Entonces, las caras que hacen, lo rígido que pueden poner su cuerpo, si se ponen rojos, ¿no? Entonces, irlos ayudando a identificar, eso es una. Y la otra que funciona muy bien desde el punto de vista de un científico emocional es hacer muchas preguntas, abordarlos con mucha curiosidad. Entonces, es como encerrar ese rol de juez, traer a ese científico emocional y ayudarles a ellos a través de muchas preguntas y de experiencias nuestras a que lo identifique. Entonces te sientes de tal forma, es decir, podemos decir incluso cosas como, a mí me parece que lo que tienes es rabia porque cuando yo tengo rabia siento tal cosa. Y además no le estamos diciendo, oye, tienes que sentirlo en tal forma. No, estamos diciéndoles es dónde los estamos modelando, dónde lo sentimos nosotros y dejando que él, a través de muchas preguntas curiosas, abiertas, vaya aprendiendo a identificar sus emociones. Mm, me haces acordarme un poco de, o sea, yo como mamá cuando mi hija se cae, ¿no? Como que uno tiende a decir como, no, no te pasó nada, es como, entiendo que o sea, sí, como que incluso le hago la pregunta, como te duele o estás frustrada o te asustaste, ¿no? Y puede que ya no me responda, pero es muy interesante cómo uno empieza a darse cuenta que a veces llora porque tiene susto o que se asustó o porque le duele y cuál es la necesidad, como necesitas tal cosa o te sirve que te dé un abrazo o te sirve que no sé qué. Entonces también cómo hacer esa estructura de lenguaje que ahorita compartiste me parece súper chévere. No sé, Lau, ¿qué nos puedes decir al respecto? No, yo creo que con esto que acaban de decir y es clave conectar con la emoción, ¿sí? Porque a veces uno es actuar y entonces te caíste, te pegaste, pero es primero conecta con esa emoción. Cómo te sientes, entiendo que te duele y creo que eso es clave, clave, clave en nuestro rol como adultos, seamos educadores, seamos en nuestro rol como familias, pero conectar con la emoción de las niñas y los niños es esencial.
Y creo que también, pues lo que menciona Rosy, por supuesto, el seguir nombrando la emoción, ¿sí? Si no se nombra, no existe. Entonces, ¿cómo también le ayudamos a las niñas y niños a que reconozcan, por supuesto, esa emoción? Y piensa también en otra de esas estrategias que es el tiempo fuera positivo. E insisto en este ejercicio también de este conocimiento de las emociones. Un ejemplo, digamos, anecdótico con mi hija. Cuando mi hija tiene mucha rabia, ella dice que la rabia es así. Oprime sus puños, se sienta en su silla, respira y de pronto a veces también para nosotros como adultos nos cuesta mucho, pero bueno, ¿qué tiene? ¿Será que tiene rabia? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que tiene sueño? Me alejo, también respiro y después volvemos y conectamos como en este ejercicio. Mira la diferencia también como en este tiempo fuera punitivo, ¿sí? O sea, que es más como mandarlo en una esquina, ve y mira a ver cómo lo solucionas, no. Cada uno busca, digamos, un espacio en el que pueda estar tranquilo, tanto el adulto como el niño, y esto nos permite seguir conectando con la emoción del otro, nombrar la emoción y buscar esas estrategias que nos permitan autorregularnos y poder estar bien, o sea, también y saber que si es tristeza, saber si es rabia, eso es fundamental. Bueno, y antes de pasar ya a decidir herramientas y estrategias, que igual ya empezamos a decir algunas, me gustaría pues como retomar los puntos que hemos hablado, que ustedes han mencionado. Entre esos está lo que decían como esta sensibilidad del adulto de poder ayudar al niño a reconocer cuál es su emoción, ponerle nombre, ¿no? Y de darle prioridad a esa conexión finalmente con el niño para entender desde la curiosidad, también como lo mencionaba Rosy, esa emoción y ayudarlo a transitar, a calmarse o lo que sea que necesite el niño para poder gestionarla. También hablaron de que las emociones tienen información, ¿no? Como que nos dan información. La rabia nos dice una cosa, el miedo nos dice otra, y eso también aprenderlo y aprenderlo desde la primera infancia creo que es súper importante, ¿no? Em, También, pues, Rosy y tú hablaban de cómo romper estas ideas que tenemos acerca de lo emocional, sobre todo por nuestra cultura, como el entender emociones como positivas o como negativas. Eso de verdad que como de que nos sirve un poco, ¿no? Como si no les ponemos ese juicio, entonces cómo podemos entonces transitarlas y saber que nos traen información valiosa. Y también esta cosa de no querer que el otro sufra, ¿no? Como no quiero que mi hijo sienta dolor, que sienta tristeza, pero al final esas emociones le están dando un mensaje y les están enseñando ciertas cosas como poner límites, saber cuáles son sus necesidades, saber expresarlas. Entonces, bueno, como que lo rescato porque me parece importante. Por último, entonces es verlo como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Como cada vez que yo sienta que hay un reto, es que me está enseñando esto a mí a nivel de gestión emocional y que me está permitiendo ayudarle a enseñarle a mi hijo. Y entonces ya ustedes han mencionado algunas estrategias, Rosy lo habló desde el punto de vista de validación de la emoción, ¿no? Como yo le digo al niño, te estás sintiendo de esta forma, tú hablas de este tiempo fuera como más positivo en el sentido en que encuentro un espacio, en que me encuentro en calma, pero ¿qué otras herramientas les gustaría compartir con educadores y familias que les permitan apoyar a los niños en la gestión emocional? Bueno, Anita, yo pienso, digamos, en dos, por supuesto, y es el modelamiento, ¿sí? Y es que al final también, ¿cómo nos están viendo los niños? Hay una pregunta que yo me hago con mi hija y es cómo quiero que me recuerde ella, ¿sí? Si yo soy una mamá o soy una maestra también con los niños que acompaño, que estoy gritando, que estoy amenazando, que estoy teniendo expresiones así, pues, ¿cómo me están viendo a mí? Y de pronto, ¿cómo ellos también se relacionan conmigo? Entonces, creo que el modelamiento también es algo que tú lo haces cotidiano, ¿sí? Si tú no quieres que el niño grite, pues, ¿será que yo estoy gritando? Creo que también es invitarnos como adultos a hacernos esas preguntas de cómo nos estamos relacionando con los niños y cómo nos están viendo. Y pues también con los niños, niños. Pues nada, quise traer como estos dos libros que también pues tenemos con mi hija y que también llevo pues a los espacios educativos y que hablan de las emociones, sí, y miran también la importancia de las emociones de esto, como también se está llevando a la literatura para niños y que te ayuda a eso, identificar la rabia, desde qué color tiene, dónde la sientes, si la sientes en la barriga, si la sientes en las manos, si la sientes. Entonces, pues esto también le permite muchísimo a los niños como asociar esa emoción con un personaje, les ayuda también a expresarlo, sí, a manifestarlo y pues eso es fundamental también para las niñas y los niños. Entonces creo que pues complementaría, digamos, como aprovechemos también estos recursos tan valiosos, tarjetas, por ejemplo, en las que se ven las expresiones, sí, en las que pues podemos encontrar figuras, digamos, o fotografías inclusive de nosotros mismos de cómo me veo cuando estoy muy feliz, cuando tengo rabia, cuando tengo tristeza, cuando estoy muy cansada. Eso también pues permite
a los niños a ir reconociendo esa emoción. Y quiero cerrar también en que no olvidemos que esto es de todos los días. Esto no es como que apliqué la estrategia y entonces ya los niños reconocen el 100% de la emoción y vamos a estar, comillas, bien. Recordemos que no hay emociones buenas ni malas, sino esto es un ejercicio cotidiano que nos permite también pues ir reconociéndonos a nosotros mismos y a los niños que acompañamos. Listo. Bueno, dale, Rosy, entonces, ¿qué herramientas nos sugieres? O sea, ya nos han compartido algunas, pero seguro tú tienes muchísimas más que compartirnos. Lo que me gustaría en este punto es darles como una sombrilla, un marco que usamos nosotros en 100%, que es un marco que nos caracterice, que me parece que es muy útil para que podamos tener como un radar, como una brújula que nos va dando pistas, y nosotros lo llamamos la rampa porque es como las iniciales de las letras de las palabras que queremos que ustedes recuerden. Entonces, la R es de relaciones, que las relaciones son lo más importante, son el combustible más importante para el desarrollo socioemocional de un niño. En las relaciones está todo. Entonces, ahí como voy a pasar muy rápido por acá porque esto nos podríamos demorar muchos episodios, pero es la importancia que ya lo hemos mencionado, conectar antes de corregir, que tengamos una relación donde conectamos, porque si no conectamos va a ser muy difícil que podamos corregir esos comportamientos. Entonces, eso es uno y pues ahí es donde vuelvo con el tema de la punta del iceberg. Lo segundo es el aprendizaje, la edad de aprendizaje. Y aquí no se trata de que como, digamos, las familias se pongan a dar una clase. Ya cuando estamos hablando de nuestro rol de educadores, sí podemos hablar de currículos específicos, pero sí es aprovechar situaciones cotidianas, cosas que pasan, como por ejemplo, ¿viste cómo se puso papá cuando se le cayó el vaso al piso? ¿Viste que la película, como decías tú ahorita hablando de intensamente, cómo se puso tal persona y le dio rabia o sería más bien tristeza? Esas oportunidades hay que hacerlo. Los libros, como estaba mencionando ahorita Lau, son también maravillosos. Entonces, hay muchas oportunidades que se nos presentan en el día a día que nos sirven para, de forma muy informal y natural, hablar y aprender sobre las emociones. La tercera letra es la M, que es lo que acabo de decir, la modelamiento. Modelamiento es de verdad y está demostrado de lo más importante que podemos hacer en la educación emocional. Hay un dicho por ahí que dicen, y es anónimo, si algo es el dueño, pues que me lo diga para darle el crédito correspondiente, pero dice, antes pensaba que el ejemplo era una forma de educar, ahora creo que es la única. Entonces nos lleva un poco al extremo, pero es para que nos sentamos interpelados de yo qué es lo que cómo estoy educando con la forma en que me comporto, ¿no? Con lo que le muestro a mi hijo, no cuando me siento y le digo, en esta casa somos amables y nos tratamos muy bien y muy suave, o cuando le grito en esta forma o le grito al del lado que va manejando y le digo más groserías al que va manejando al lado, ¿no? Entonces, modelar es fundamental. Y acuérdense que nosotros nunca nos enseñaron a hablar, a escribir, es otra cosa, pero hablar diciéndonos, mira, la P con la A, pa, nunca. Ni nos dijeron, mira, tú te paras, pones un pie, luego puedes hacer el otro, nada. Nosotros vimos a los otros mamíferos, entre comillas, de nuestra tribu y seguimos ese ejemplo y así es como nos estamos comportando. Entonces, no importa qué tanta teoría de la calma les demos, si lo que ven es unas personas desreguladas. Y la práctica, la P de práctica es fundamental porque es que les permitamos a practicar esas habilidades que hemos venido enseñándoles, ¿no? Con lo que se sienten en ese momento, en qué parte de tu cuerpo lo sientes, qué puedes hacer ahorita con las opciones que hablamos. Entonces, por ejemplo, decir, quieres, con esto que te está pasando y que ya anticipamos para el siguiente, entonces llega el momento de decir que quieres pegarle a la almohada o gritar por la ventana, ¿no? Como ayudarlos a tener esas opciones. Y también que practiquen otro tipo de habilidades, que es algo que yo sé que esta audiencia de YouTube valora mucho porque valoramos mucho las altísimas capacidades y el potencial de los niños y las niñas, y es que les permitamos hacer cosas, actividades, tareas, oficios que les dan mucho sentido de autoeficacia y que les dan mucho sentido de pertenencia y significado, que es fundamental en todas las etapas de la vida, pero en esta sobre todo. Entonces, que ellos puedan, no sé, recoger la mesa, sacar la basura, repartir los colores en el salón. Bueno, ellos pueden hacer muchas cosas y en esos, Lau seguro tiene muchos más ejemplos, pero esa combinación de práctica es fundamental. Y por último, nuestra última es de ambientes, y es que tenemos que crear ambientes, y eso incluye el ambiente físico y el ambiente como la cultura y
la cultura sobre todo sería como lo otro, en cómo nos movemos. Entonces tenemos que crear ambientes dentro de la casa, en las comunidades, en las instituciones educativas, en los centros de desarrollo infantil, en la calle, en el espacio público, donde las personas, no solamente los niños y las niñas, se sientan física y emocionalmente seguros. Y eso es una tarea gigante de todos, pero hay que hacerlo. Sitios donde, como ya lo hemos hablado, se combinen la firmeza con la amabilidad, donde hay límites y también hay buen trato, ¿no? Donde hay reglas, pero no hay castigo físico, ¿cierto? Tenemos que dejarles como una cancha, como un marco que les dé seguridad, pero los tratemos con respeto, con este respeto mutuo que hablaba Lau, ¿no? Entonces a veces nos vamos como del lado muy permisivo al muy autoritario, entonces o sea, cuando les ponemos límites es tan riesgoso y tan irrespetuoso y les genera tanta ansiedad como si los dejáramos a un niño. Piensen en la ciudad que ustedes estén, en el sitio más congestionado de esa ciudad. Imaginen que dejan a un niño de 2, 3, 4, 5 años ahí solo y bueno, llegas a la casa. No podemos dejarle eso. Entonces, las reglas, las normas, los límites sirven es para eso, para que a medida que van madurando, pues puedan ir asumiendo unos campos de mayor libertad, pero en un principio necesitan que con todo el respeto, la amabilidad y el afecto les ayudemos a moverse dentro de esos límites que estamos poniendo. Entonces, ni muy permisivo ni muy autoritario. Esa sería. Creo que comparten además dos tipos de estrategias en mi cabeza las clasifiqué. Unas que son más del el momento de la gestión emocional, que estoy alterado, tengo, no sé, estoy demasiado feliz, es cómo gestiono esto, cómo acompaño. Y otras que son más como del desarrollo de las habilidades y el adquirir estas estrategias, ¿no? El otro día mi hija me hizo reír porque a mi perrita la mordieron y yo me puse muy angustiada porque mi hija también estaba al lado y la cargué, no sé qué, y apenas la cargué, mi hija empezó como que, ¿sabes? Como yo creería que también otra herramienta que yo sumaría ahí es también darnos la oportunidad de que nuestros niños y niñas sean nuestros maestros emocionales también, ¿no? Como que a veces ellos también nos van a sorprender en cómo reconocen y manifiestan estas emociones y también las estrategias que ellos encuentran para lograr. Ahí si me lo permites complementar algo rápido, también una pregunta tan básica, ¿cómo te sientes? Sí, y es a veces que volvemos tan cotidiano el cómo estás, pero si transformamos al cómo te sientes, se transforma, por supuesto, también esa respuesta y nuestra apertura en la escucha también con las niñas y entre los otros adultos también. Así es. Bueno, y ya para terminar, pues les quiero dar muchas gracias por esta conversación. De verdad que es un honor trabajar con ustedes y hablar con ustedes y tener esta conversación. También desde el punto de vista de que nosotros estamos en este mismo camino, como todos nuestros oyentes, y de la gestión emocional y del aprendizaje de nuestras emociones. Y ya para terminar, pues como invitarlos a todos nuestros oyentes y quienes nos están viendo a seguirnos en los siguientes episodios de IO2 Talks en esta segunda temporada. Y no sé si quieren decir algo para cerrar este espacio. No, pues mil gracias por este espacio a Rosy, Anita, a YouTube Talk, también por supuesto para poder compartir estas experiencias también. Y creo que un mensaje para todas las familias, los educadores, vale la pena este ejercicio, estamos haciendo historia, estamos transformando también comunidades al reconocer esa infancia, la dignidad, vale la pena este ejercicio y créanme que pues tiene sus frutos, por supuesto. Gracias. Sí, también, muchas gracias por esta invitación y también complementaría diciendo que esto es revolucionario. Imagínense lo chistoso, pero sentir, darnos permiso para sentir, como lo dice Mark Brackett, es revolucionario porque no nos estamos dando y está en nosotros que modelemos eso, que aprendamos, como decías tú ahorita, Ana, que nosotros mismos podamos aprender a identificar, gestionar las emociones, les demos ese ejemplo a los niños y las niñas y que ellos desde la primera infancia se lleven eso en su equipaje y que les va a servir para toda la vida y les va a prevenir una cantidad de problemas que luego podrían llegar a tener a nivel físico, emocional y relacional. Bueno, pues aquí nos despedimos y muchas gracias por seguir este episodio y nos estamos hablando.